¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con, y como todos los martes la cita es con la Fundación Forjando Futuros. Hoy tenemos invitados, como invitados a candidatos a la gobernación de Antioquia. Hemos estado, Carlos, en estos días, en estos programas últimos, invitando a candidatos a la alcaldía de Medellín y también a la gobernación de Antioquia para que nos expongan sus opiniones y sus propuestas, sobre todo sobre el tema de víctimas, líderes sociales y seguridad en los sitios donde ellos van a llegar a ejercer sus funciones, ya sea como alcaldes o gobernadores. Carlos Montoya, coordinador de prensa y comunicaciones de la Fundación Forjando Futuros, también bienvenido a la mesa, Carlos. Hermano, un gusto siempre saludarte a ti y a todos los televidentes y a los dos invitados que estamos acá en el programa. Este programa siempre, como lo dice Gerardo y Nora, es un programa dedicado para las víctimas y para los líderes sociales de acá en Antioquia, que obviamente este departamento tiene tantas cosas lindas para mostrar, pero también tantas debilidades, porque hay muchos líderes sociales, víctimas, desplazados, reclamantes de tierra que esperan que siempre los reparen, y la forma de visibilizarlos es preguntándole a los candidatos que van a gobernar, probablemente la gobernación o la alcaldía, ¿qué van a hacer por esa población? Y ese es el programa que tenemos para hoy Claro aquí, que sí. hermano. Pero vamos a presentarlos primero. Nos acompaña Héctor Hoyos. Él es candidato a la gobernación de Antioquia por el Polo Democrático. Bienvenido. Muy buenas noches, Germán, a Carlos de Forjando Futuros, al doctor Palau y a todos los televidentes. Hoy vamos a hablar de temas muy importantes que tocan con el departamento de Antioquia. Y también otro candidato a la gobernación, Juan Felipe Palau. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, Germán, Carlos, Héctor, a todos los televidentes. Sí, actualmente soy precandidato, es bueno hacer esa formalidad, del partido Alianza Verde. Soy el único inscrito, pero el partido tiene una normativa, entonces hasta que no me den el aval soy precandidato. Muy complacido de poder estar hoy acá para que hablemos de estos temas de seguridad, convivencia y paz, que estoy comprometido de enfrentarlos sin rodeos en mi próxima administración en la gobernación de Antioquia, en un contexto complejo donde el gobierno nacional pareciera ir en reversa y donde las administraciones de la gobernación, de la alcaldía de Medellín y el área metropolitana se quedaron cortas. Pero yo sí le quiero preguntar sobre eso que usted nos acaba de aclarar. Si usted es el único inscrito y parece que no va a haber más, ¿por qué la demora? ¿Por qué simplemente el aval se lo entregan y ya? Porque desafortunadamente en nuestra cultura política y llamémoslo en nuestras costumbres políticas, hay que aceptar que hay al interior de las colectividades tendencias y hay un espacio para hacer un análisis. Yo frente a eso, lo que he venido diciendo es que yo soy el candidato del partido, estoy defendiendo los postulados del partido y espero que el partido pues actúe en congruencia otorgándome el aval, pero debo ser respetuoso y esperar que se cumpla el procedimiento. Antes de comenzar el diálogo con nuestros invitados, Carlos, usted tiene algunas cifras que tienen que ver sobre todo con corrupción en cuanto a la fuerza pública. Datos, cifras de policías, digamos que mezclados o casi que trabajando a la par o dentro de organizaciones delincuenciales. ¿Cuáles son esas cifras? El dato que queríamos, el primer bloque, es preguntar sobre las causas pues, del problema de la seguridad que afecta al departamento. Y salió un artículo el fin de semana donde decía que alrededor de 1.600 funcionarios de la policía a nivel nacional estaban depurándose de la institución porque habían tenido vínculos con grupos ilegales. Teníamos un dato a nivel de la fundación, de un trabajo diagnóstico que teníamos, que en estos 3 años de la administración de Federico Gutiérrez se habían depurado 300 agentes de la policía por haber tenido vínculos con grupos ilegales. Y damos cuenta, era como una quinta parte. ¿Qué pasa ahí en Antioquia? Obviamente los homicidios afectan, los líderes sociales son afectados, las víctimas son afectadas, los reclamantes de tierra son desplazados. ¿Qué pasa en Antioquia para que se generen estos índices de homicidio? Que son la primera pregunta para los dos invitados que nos preguntamos sobre las causas. Hay varios factores que están influyendo para que asesinen a los líderes sociales, básicamente en lo que tiene que ver con Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y parte de Santander. Son el mayor número de asesinatos y tiene que ver básicamente con, en parte, por el cambio en el estilo de gobierno a nivel nacional. Porque una de las causas grandes o primordiales de los asesinatos a los líderes sociales tiene que ver básicamente
con la entrada en vigencia de la Justicia Especial para la Paz, el problema de tierras. Entonces, como allí con este tema van a haber muchos casos en que se va a decir la verdad por parte de los actores que tuvieron que ver con este desplazamiento por el robo de tierras. ¿Hay algún temor para que se diga la verdad y tienen que acallar a algunas de estas personas que saben lo que pasó en realidad años atrás? Usted lo que está diciendo es que los que no quieren que se devuelvan las tierras, los que fueron despojadores o compradores, entre comillas, de buena fe, están asesinando a líderes sociales para que no hablen. Eso es uno de los factores lo de la G. ¿Por qué? Porque se va a saber que fueron despojados por quienes hoy tienen esas tierras como tenedores de buena fe, que en realidad hay muchos que no lo fueron, y con la JEP, que se va a saber la verdad, entonces vamos a saber realmente qué fue lo que pasó. Otro de los temas que pueden influir mucho en los asesinatos es el tema de la minería ilegal, que en Antioquia básicamente es una zona minera por excelencia, y entonces también se están asesinando a aquellos que se están oponiendo a que se dé una explotación a cielo abierto, contaminando los ríos, contaminando el aire y en detrimento de aquellos mineros ancestrales que no están explotando, como las multinacionales. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. La misma pregunta para Felipe Palau, pero le ruego por favor que nos la responda después de esta pequeña pausa. Ya regresamos para seguir hablando con nuestros invitados esta noche, candidatos a la gobernación de Antioquia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Cita Con, y como todos los martes, la cita es con la Fundación Forjando Futuros. Nuestros invitados en esta oportunidad, Héctor Hoyos, candidato a la gobernación de Antioquia, y también Juan Felipe Palau, candidato a la gobernación de Antioquia. Habíamos hecho la pregunta, Felipe, a Héctor sobre las causas del aumento de los asesinatos y crímenes contra líderes sociales, y no solamente líderes, sino contra ciudadanos en general. Ya tenemos un diagnóstico por parte de Héctor. ¿Cuál es el suyo? Mire, compartiendo en su totalidad lo que Héctor acaba de plantear, permítame de manera muy breve insistir en que el problema de la seguridad, la convivencia y la paz, porque todo eso va junto, tiene un componente cultural, un componente económico y un componente de autoridad. Entonces, sin desestimar el tema cultural y económico, concentrémonos en la pregunta, en el enfoque que tiene que ver con la necesidad de que haya una autoridad legítima. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros en este momento? Dentro de ese componente de autoridad legítima hay un componente de alguna manera abstracto, pero importante, que tiene que ver con el ejemplo y el discurso. Entonces nosotros, ante un gobierno nacional que llega con un discurso que de alguna manera menosprecia la salida política negociada al conflicto armado, que de alguna manera deja de lado la solución pacífica de conflictos, frente a un gobierno que considera la no violencia algo exótico, pues indudablemente esa persistencia de grupos armados ilegales que hay en el territorio se sienten con carta blanca para volver a recurrir a la herramienta que tienen más cercana, la violencia. Y eso ya tiene que ver entonces también con un segundo componente, que es el económico, dentro de lo de autoridad. Esto no se da únicamente por venganzas o porque haya gente muy mala. Normalmente es por unos intereses que tienen que ver con la posesión de la tierra y con el manejo de las principales rentas en el territorio. Y nosotros aquí en Antioquia, las cifras que planteaba Héctor en los departamentos, precisamente donde vemos nosotros que los últimos 31 líderes asesinados, las más de 480 amenazas, ¿dónde se han dado? Bajo Cauca, Urabá, Nordeste y área metropolitana. Ahí nos estamos peleando básicamente la posesión de la tierra, la minería y la coca. Entonces, en un entorno como este, con un discurso de un gobierno que no es claro frente a la solución pacífica de conflictos, pues obviamente estas entidades que van tras la captura de la tierra de la gente y cómo manejan la minería, en este caso principalmente del oro, y la coca, pues frente a alguien un periodista que denuncia, o un líder social que dice, en mi tierra no hacen eso, van y lo asesinan. Y me falta un último componente, que es el concreto, el de la autoridad legítima.
es indudable que nosotros necesitamos que recuperemos muchos de los instrumentos que teníamos para garantizar ese filtro dentro de la policía, el ejército, las organizaciones de justicia inclusive. Esas cifras que ustedes dan para mí de alguna manera son inquietantes, porque digamos, aunque yo soy arquitecto y planificador, he aprendido mucho del tema, si nosotros tenemos aproximadamente 200.000 efectivos dentro de la policía, deberíamos estar hablando de alrededor de 20.000 personas que estuvieran vinculadas a procesos ilegales, porque es un asunto de estadística criminológica. Entonces, si solamente hay alrededor de 1.600, 2.000, significa que hay otras 12.000 que todavía nos están haciendo daño, y es evidente que eso pasa aquí en Antioquia y en Medellín. Entonces, necesita alguien que conozca el tema, que no venga a quejarse y ataque los tres componentes. Por ahí va la pregunta, porque nos genera mucha preocupación, listo, porque muchos hablan de muchos candidatos que hemos tenido acá de fortalecer la policía, de fortalecer la institucionalidad, y llegan estas cifras. ¿Qué hacer entonces con la policía? También la semana pasada en el Bajo Cauca, cuando estás dando el dato de los líderes sociales que también son muy asesinados, van 33 en Antioquia, el segundo departamento con más líderes sociales asesinados. ¿Qué hacer cuando la policía también parte, no toda la policía, tampoco se puede señalar, parte de la institucionalidad en el caso de la policía, hace parte también de esas estructuras ilegales y también en alianza probablemente con empresarios que no quieren devolver tierra o grupos ilegales para el comercio? ¿Qué hacer con la policía en este caso? Lo que pasa es que es muy difícil este problema cuando el ingreso a la policía es relativamente fácil y de jóvenes que están desempleados, que no tienen qué hacer y entonces acuden como un medio de subsistencia a ingresar a la policía. Esa es una de las formas que ha ocurrido. Lo que pasa es que adicionalmente algunas instituciones o entidades que han estado o conectan con quienes han patrocinado sus campañas y saben de los quehaceres de quien patrocinaron estas campañas y no pueden hacer una labor efectiva en contra de ellos porque saben a qué están dedicados. A mí me llama la atención, y usted nos va a responder ya sobre este tema de la policía, y me llama la atención es como esto de las cifras y se hace una depuración pero quedan ahí el resto. Y como una solución, ¿cuál, Felipe? Porque es que si se cambian, si se traen, si se dejan mucho tiempo, malo porque ya se adaptan y son corrompidos, y si no duran tanto no alcanzan a hacer la labor. ¿No es como muy complicado? Y también, Héctor, hacer ese tipo de depuración en las autoridades. Claro, es que gobernar es complicado. Por eso es que es importante que la ciudadanía entienda que un gobernante de un departamento como Antioquia no puede ser simplemente el hijo de o el recomendado de. Aquí necesitamos una persona que conozca de los diferentes temas y en este tema específico de la seguridad que haga la tarea difícil que hay que hacer. Mire, lo primero que hay que hacer tiene que ver con el asunto del pacto social. No es solo el llamado genérico, aunque es muy importante. ¿Qué debe hacer el gobernante? Asumirse como el jefe de policía, que es lo que dice la ley y la Constitución. No es que él sea el administrador ni el comandante de la policía, pero la autoridad de policía es el gobernador en el departamento y los alcaldes en el municipio. Héctor, que es abogado, ahora precisará un poquito el lenguaje al respecto. Pero ¿usted me permite que yo le interrumpa? Sí. Pero es que las decisiones las toma la Dirección Nacional de la Policía. Sí, pero ahí es donde viene el liderazgo y la experiencia. Porque yo ya fui secretario de gobierno, yo ya fui alcalde encargado. Y justamente si usted se pone en una actitud de dejar hacer o de no incidir en el gobierno nacional, pues se lo llevan por delante. Nosotros logramos, cuando fui secretario de gobierno, que estamos en uno de esos picos de esa crisis, después de que había Alonso, el alcalde, denunciado la corrupción en el comandante de la policía, en la fiscalía, que se enfrentaron los dos grupos de la oficina de Envigado. Yo recibo con una cifra de homicidios de 90 homicidios, a los 2 años ya entregamos en 76 y siguió bajando. ¿Eso cómo se hizo? Reuniones en Bogotá con entonces el general Naranjo, reuniones aquí con el coronel en ese entonces Martínez, que después fue general. Se hizo un compromiso que era de caballeros, de gobernantes, de que no íbamos a tolerar más la corrupción adentro y que íbamos a luchar contra la mafia. Eso nos permitió, eso primero, avanzar. Y ya después vienen las cosas más concretas y técnicas, mejorar en la técnica, mejorar. Lo que usted decía, es que gerenciar la policía y la seguridad es complicado. Usted tiene que medir día a día. Si los deja mucho tiempo, es evidente que hay un riesgo para la fuerza pública en un entorno donde hay una entidad criminal de que los coopte. Pero si usted también lo está cambiando cada semana, los deja sin por dónde salir. Pero vamos a hacer una nueva pausa. Usted tiene pregunta, Carlos, y todos tenemos más inquietudes para nuestros invitados esta noche, pero será después de esta pequeña pausa. Sigan con nosotros, ya regresamos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, llegamos al último bloque de nuestro programa. Rápidamente, Carlos, si a usted le parece, para que insistamos con los precandidato y candidato a la gobernación de Antioquia sobre propuestas. Sí, para las propuestas, ahí cuenta que hace 4 años también fuiste, Héctor, candidato a la alcaldía de Medellín. Y obviamente, Juan Felipe, recordar un poco también qué propuestas hay, pero recordarnos también esa época cuando Alonso Salazar denunció esa alianza que había dentro de la institucionalidad y él como también hizo para enfrentarla y obviamente qué acciones hizo para sociales. ¿Qué propuestas hay entonces? Entonces, empecemos con Héctor. A ver, el tema de la inseguridad en Medellín y en Antioquia y en Colombia en general es un tema muy difícil. Si fuera fácil ya hubiéramos terminado con el tema de inseguridad acá y se han hecho muchas propuestas. Yo como candidato hace 3 años y medio a la alcaldía de Medellín, oía cómo los candidatos y el actual alcalde criticó los gobiernos anteriores por el tema de inseguridad y vemos que hoy sigue igual o peor, porque la visión del alcalde de Medellín hoy es creer que la inseguridad se termina con más pie de fuerza, con tecnología. Nosotros podemos tener el doble, y ya lo he dicho, el doble o el triple de pie de fuerza, más agentes de policía para Medellín y un helicóptero que está todas las noches cuidándonos, pero con toda esa tecnología, si no hay inversión social, es imposible acabar con el tema de inseguridad. Nosotros tenemos que invertir primero en la gente. Es que los gobernantes se eligen es para que gobiernen a las personas y con los recursos que obtiene cada uno de los municipios o el departamento para poder hacer las cosas, inversión en las personas, para bienestar de las personas. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, invertir en las personas y claro, se necesita el poder coercitivo del Estado, con más policía, con más tecnología y hacer un trabajo conjunto también con la Fiscalía y con los jueces, pero hay que hacer inversión social. Felipe. Bueno, miren, ahí retomo 2 experiencias. La Secretaría de Gobierno de Medellín, año 2010-2011, y el primer semestre de 2016, cuando fui el asesor de seguridad del área metropolitana. Los instrumentos están sobre la mesa. Lo que faltó en los últimos años fue que se ejecutaran. Primero, vamos a definir un plan estratégico de seguridad, convivencia y paz departamental en los 3 componentes que Héctor acaba de plantear. Movilización de la ciudadanía, oportunidades para la población vulnerable y autoridad legítima. Entonces, frente al tema de movilización, que tiene mucho que ver con el tema pedagógico y demás, vamos a establecer el sistema que habíamos hecho con la Policía Metropolitana, reuniones diarias de seguridad, datos abiertos, no vamos a pelear con Medellín como vamos a tener muy claro que vamos a trabajar con base en indicadores frente a eficiencia de policía, veedurías ciudadanas a los planes y un esfuerzo muy grande de volver a posicionar el discurso de que la vida es el único derecho que es irreparable. A usted le quitan la vida y no lo vuelve a hacer. Segundo, en el tema de oportunidades, son aproximadamente 25.000 personas que están en riesgo de hacer parte de los grupos armados. La decisión es, los seguimos capturando y metiendo a la cárcel cada año. Para mí vamos a garantizar los 25.000 cupos educativos, los recursos necesarios para que tengan toda la atención psicosocial y vamos a hacer los acuerdos territorializados con los empresarios para garantizar que después de 5 años empiecen inserción laboral esas 25.000 personas, es decir, alrededor de unas 8.000 personas al año que le vamos a sacar a la violencia. Y en el tema de autoridad es una cosa muy sencilla, pero a la vez que requiere que el comandante de la Policía Metropolitana, el comandante de la Policía Departamental, tengan una clara directriz por parte del señor presidente y del ministro de Defensa. Nosotros vamos a decirle con toda tranquilidad no a la mafia. Vamos a decir con toda tranquilidad, vamos a terminar el proceso de paz con las FARC cumpliendo los compromisos. Y 3, con el señor presidente, vamos a impulsar el proceso de legalización, la ley general de acogimiento a la justicia, para que tanto en Medellín, las bandas criminales, como las estructuras remanentes entren a acogerse a la legalidad. Eso es necesario que lo hagamos y yo como gobernador estoy dispuesto a liderarlo. Bueno, estamos aquí hablando de lo importante también es que ustedes nos den su opinión sobre qué opinan
de la política de seguridad del actual mandatario, Luis Pérez Gutiérrez. El saliente. Sí, hasta el último día estará siendo el gobernador y él tiene una política de seguridad. ¿Cómo la ve Héctor Hoyos? Yo no estoy muy convencido de lo que han hecho los gobernantes nuestros en el tema de seguridad, porque no hay una verdadera inversión social. Es decir, todo lo que se haga está bien hecho y lo han hecho bien, pero les ha faltado. Es decir, uno tiene que al tiempo, es como educar a un hijo, ¿cierto? Uno lo tiene que castigar cuando lo tiene que castigar, pero hay que incentivarlo para que haga las cosas bien. Es decir, hay que invertir más en las personas para poder que el aparato coercitivo del Estado pueda funcionar. Porque vemos unas zonas complicadas, Felipe, como el Bajo Cauca, Urabá, en el Nordeste. Urabá, por ejemplo, o sea, unos sitios donde realmente se ve que la delincuencia está poniendo las condiciones. Sí, mire, yo no escribo la pregunta. Yo considero que el doctor Luis Pérez ha realizado una, digamos, bien enfocada labor de seguridad, pero inoportuna. Normalmente ha llegado a ser la intervención cuando ya le estalló el problema, en el Bajo Cauca, en el Nordeste, en la relación con Medellín. Entonces, es un asunto más de, desde el principio, ahora desde el mismo programa de gobierno, tener muy claro que 3.500.000 habitantes están en el área metropolitana. Y lo primero que hay que decir claramente, nosotros vamos a gobernar, es lo que hemos definido como uno de los grandes acuerdos. Medellín y Antioquia no pueden seguir separados. Esa pelea entre el actual alcalde y el actual gobernador, eso es totalmente inconveniente. En la época que nosotros estuvimos en la Secretaría de Gobierno y alcalde encargado 3 veces, se supone que éramos oposición o éramos diferentes a la gobernación, pero yo trabajaba de la mano con Andrés Julián y por eso nos fue bien. Entonces, desde ese detallito hasta el asunto de fondo, como decía él, son más o menos 350.000 personas por fuera del área metropolitana que están en riesgo de violencia, 35.000 que pueden estar siendo víctimas o victimarios y 3.500 que o las encarcelamos o las sacamos. Entonces, si nosotros tenemos claro que el presupuesto del departamento son 5.5 billones al año, existe la plata necesaria para generar unos comandos conjuntos en esos territorios como lo ha hecho Luis, pero ya cuando estalló el problema, pero no para ir a quemar las máquinas de dragado, no para ir a capturar a los delincuentes, sino unos comandos conjuntos para identificar a los jóvenes, matricularlos a la universidad y evitar que entren a la violencia. Bueno, se nos acaba el tiempo, Carlos, pero una última pregunta de sí y no. A ver. De sí o no, porque la última pregunta que queremos hacerles a ustedes es el presupuesto para temas de seguridad. A veces no alcanza la plata y no se puede aumentar. ¿Aumentar el presupuesto para esto, sí o no? ¿Del que tienen actualmente? Sí. No es necesario. Héctor. El presupuesto de seguridad tiene que ser igual o tal vez un poco menor del que se utiliza para la guerra. El de seguridad tiene que ser igual al que se utilice para aportarle a la justicia de este país. Es decir, no puede ser inferior que un juez esté lleno de trabajo, que no pueda rendir en su trabajo porque no hay un número de jueces suficiente para evacuar los problemas que tiene la justicia. Muchísimas gracias, Héctor, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a los televidentes y muchas gracias a ustedes por invitarnos a este programa. Igual para Felipe. No, muchas gracias a ustedes, a la gente de Forjando Futuros, una entidad que respeto mucho. Nos tocamos mucho el tema de tierras, que es su especialidad. Mi compromiso de que yo no le voy a sacar el cuerpo ni a los temas de seguridad ni convivencia, ni mucho menos a los de paz como gobernador. Muchas gracias. Carlos, se nos acaba el tiempo. No, gracias también y obviamente gracias por estar acá y su compromiso con las víctimas, los líderes sociales y los reclamantes de tierra. Y a nuestros televidentes, muchas gracias por acompañarnos todos los martes aquí en Cita Con. Recuerden, nos volvemos a encontrar nuevamente el próximo martes a las 7 en punto de la noche. Que tengan una feliz noche.